cree que sí se va a ver verdad, es como algo verdad y van a decir que me voy a salir, ¿no? Y cuando ya es como, ya es verdad y ya me voy, es el punto. Y él como, bueno, bueno, y pues me da una sonrisa, pero no está feliz, como no quiere que salga, ¿no? Pero él sabe como para el bueno, para pues estudiar, es para algo bueno. Y me costó mucho trabajo, pero mi familia, la verdad, los agradezco mucho porque no hay muchas familias allá que se aceptan a sus hijas que salgan. Y la verdad, estoy muy feliz que estar aquí y mi familia que me dieron esa oportunidad y vengo aquí. Y pues comunicación, pues siempre estoy comunicando con ellos y ellos están muy bien y yo también estoy aquí, pues estoy bien. Los extraño mucho, sí, es un fuerte, pues desde hace 2 años, como ya estaba pues toda mi vida con ellos, como durante 20 años estaba con ellos y no salgo de la casa, pues las chicas, las mujeres que salgan en la casa cuando se casan, o pues solo así, eso es como siempre, como se quedan con su familia y a veces sí, se quedan también con su familia. Por ejemplo, sí, uno de mis hermanos pues estaba viviendo con mi familia y pues se puede vivir con la familia, pero ya ahora es cada quien tiene sus casas y sus familias y están, pues están bien. Eh, ¿Y cuál era la otra pregunta? El tema de la arquitectura, lo Ajá. que nos comentabas al llegar a tu país, cuando Sí. viste tu universidad, etcétera. Ajá. El tema de arquitectura, a mí hace mucho me gusta arquitectura, estudiar arquitectura ese. Y después pues vi la guerra en mi país, vi pues, como muchas casas, escuelas, mi escuela que están destruidos pues por culpa de la guerra. Y pues, ¿qué hacemos? Y siempre como pues nosotros jóvenes queremos mejorar el mundo y cada vez. Y yo quería pues elegir esa carrera para que pues un día vuelvo, espero que pueda volver y ayudar a mi gente de un lado y pues una parte, pero cada cosa como empieza contigo, con una persona. Y, y la verdad me gustaría ayudar a mi gente. Y, pues y soy kurda, como soy de otra, pues tenemos un folclore, una cultura muy pues padre, muy bonita. Y, y, y ya, Gracias. a ti. Bueno, hola, yo les quiero comentar sobre mi experiencia en Japón, a ver si ahorita cambia la imagen. Bueno, esa es la ruta larga, porque la verdad yo crucé por el Pacífico. Pero pues mi experiencia ya fue primero por curiosidad, o sea que tenía interés desde chico por Japón por una razón muy común que es el anime, que así como que eso llama la atención. Pero y pues ya vi que aquí se abrió un programa de estudio en específico para diseñadores y arquitectos. Entonces pues vi que estaba vendiendo, pues me inscribí y seguí todo el proceso y pues ya me animé tal cual a estar un mes allá. Y estuvo muy interesante porque una es la imagen que me vendían pues de Japón ya de todos los programas, películas o lo que veía en internet. Pero ya estando allá sí es algo diferente la experiencia porque lo ves más en vivo, ves detalles que no te dicen tal cual. A ver si ahorita con unas imágenes que igual como soy de diseño quiero ser un poquito más visual. Que, por ejemplo, esta es una de las principales cosas que vimos en clase allá. La foto de la izquierda es Guanajuato. La de la derecha es de la ciudad donde estuvimos 2 semanas, que se llama Kurashiki. Entonces ahí lo que distinguía era que los colores, cómo cambian. Y nuestra tarea era, en esa ciudad, buscar algo que distinguiera o hiciéramos un diseño basado en esa ciudad. Y ya terminando 2 semanas, lo padre es de que sí terminamos con diseños bastante coloridos, que eso ya lo notamos en detalles en las calles, en dibujos, en flores, en plantas. Y hasta un compañero de otra universidad que estaba estudiando allá, pero él es nativo de ahí, dijo que se sorprendió con lo que nosotros vimos, que él no esperaba ver tanto color en su ciudad, aunque él vivía allá, él nomás veía pues azules y grises. Y pues le sorprendió así como la perspectiva de México, que vemos más colores, vemos más vivo todo esto. Entonces eso fue como una diferencia, de las primeras diferencias que vi entre México y Japón. A ver, la siguiente imagen. Bueno, otros datos. ¿Qué nos podría decir? Sí. Pues es también la diferencia es de que allá son más ordenados y más metódicos. Pero también son
pues muy receptivos, al menos a los turistas, pues, como yo, pues sí, me distingo, así que no tengo las facciones, obviamente, de Japón. Pero, por ejemplo, en esta estaba una actividad de origami que nomás la tenían al aire libre, así, pues invitando a gente a participar. Esto me gustó porque, basándome en un evento que vi, es de que cuando haces una actividad con otras personas es como la mejor forma de conocerlas, que no es nomás dar un regalo o así como saludarlos, sino cuando hacen una actividad juntos creas un lazo más fuerte. Entonces, aunque esto fue nomás un momento de 20 minutos, sí fue algo así como que aprendí, pues ellos cómo conviven, cómo muestran algo ya tradicional pues para ellos, que es el origami, que tiene pues muchos usos ahí en Japón. Y más que pase la siguiente imagen. Sí. Pero pues, ¿qué más? Igual si tienen alguna pregunta, pues también pueden comentar. Por ejemplo, también cuando llegué a Japón, yo esperaba que todo fuera la más alta tecnología, yo esperaba que todos los celulares fueran de holograma, hubiera carros voladores y todo eso, y cosas como estas me sorprendieron. Ese es un teléfono público en una estación del metro. O sea, ese teléfono tiene como más de 30 años, yo creo, y todavía funciona, todavía lo usan muchas personas. De hecho, todavía el fax te lo dan en las tarjetas de presentación, las tiendas. Usan más el teléfono tal cual de llamada que de texto, de WhatsApp y todo eso. Entonces, como digo, eso fue una perspectiva que, digo, Japón, líder en tecnología, en todo, y es como que pues, todavía usan tecnología que funciona muy bien, o sea, la cuidan, la respetan hasta ese grado. Entonces, es como esos son detalles que no te venden, no te comentan tal cual, pues así, como digo, la idea que yo tenía, y me gustó tener esa disrupción de expectativas o pues hasta cierto grado de estereotipos de Japón que tenía de ella. Por ejemplo, otro detalle de cultura es de que si son muy trabajadores, entonces es como la hora de apertura y cerrar de una tienda. O sea, cierran hasta las 26 de la noche. ¿Qué crees? Sí, eso se me hizo muy curioso. Y más de una tienda tenía eso, pero es así como, pues yo creo, pues cierran hasta las 2 de la mañana, pero es como el mismo turno, es hasta de corrido, en vez de pues, hasta las 24 horas o a las 2 de la mañana, pues no, hasta las 26 horas cerramos. Y pues sí, es parte de la disciplina de allá de Japón que se me hizo muy curioso. Por ejemplo, también la puntualidad, eso sí es algo que es cierto, allá son muy, muy puntuales y es sorprendente el nivel de coordinación que tienen en el metro, en los horarios de trabajo, en el camión. Por ejemplo, una experiencia que tuve es de que estaba pasando por un edificio de gobierno y ellos su horario de comida es de 12 a 1 de la tarde. Entonces a las 12 del mediodía parecía que estaban evacuando el edificio, o sea, salieron todos así al mismo tiempo a la hora de comer y a la 1 de la tarde se metieron todos al mismo tiempo. O sea, así de coordinados y puntuales son. Y también a las 5 de la tarde, que era cuando se acababa el turno de trabajo, igual parecía que estaban evacuando el edificio, o sea, salían. Y eso, a lo mejor sí me pierdo algunos detalles de que he empezado a conocernos de Japón, pero tienen esa puntualidad de que se acaba el turno de trabajo y se acaba esta hora. O sea, aunque llegue un trabajo de 4:50 y espera, me deja ahorita, lo termino y salgo a las 7 de la noche de ese día. No es de que mi turno se acabó a las 5, yo acabé hoy y yo me voy. Ya lo empiezo mañana. Entonces tienen esa disciplina. Otro detalle que me gustó es que muchos restaurantes tienen esto en el exhibidor, que estos se llaman samporu, o del parecido al inglés sample o muestra. Esto es una réplica de comida, o sea, están tan bien hechos, pero esa es la comida que te sirven y así como la ves es como te la sirven. Y el propósito de esto, que se me hizo padre, es de que es para en sí los turistas o personas que no hablan japonés. Nomás llegas y dices, pues dame o sea, ya no tienes que estar descifrando qué es cosa, qué ingredientes y todo eso, o sea, ya nomás ves bien y, pues se ve rico, se ve que tiene estos ingredientes. Pero eso lo ves en todo Japón, o sea, todos los restaurantes ya tienen pues esa cultura y se me hace así como algo muy considerado hacia personas que no hablen japonés, como yo en ese momento pues apenas sabía, y pues para poder comer pues tienes que saber. Entonces eso es así una forma de presentación muy padre y pues en diseño se me hizo muy, muy práctico y una excelente idea así como para considerar en las otras personas. Creo que la siguiente imagen también es del metro. No es ahorita que cargué. No. Por ejemplo, la cultura. Allá en un restaurante mexicano en Japón. Ese es como enseñan a comer tacos ahí en Japón. Tienen las instrucciones de que te tienes que tomar, tienes que voltear la cabeza y así comes tacos en Japón. Ellos son, de hecho les gusta mucho la cultura japonesa, la cultura japonesa obviamente, la cultura mexicana. O sea,
sí, o sea, les gustan los tacos, o con los japoneses que llegué a platicar estaban interesados en visitar o les fascinaba que fuéramos acá no tan como correctos o tan meditados. O sea, que aquí ven que tenemos como más libertades, más soltura de todo el sistema. Ellos, o sea, pues como digo, tienen su puntualidad, tienen su sistema y funciona muy bien todo eso, pero cuando llegan aquí, pues sí ven así como de que, pues como digo, ven los colores, ven los sistemas. Otro detalle es con un empresario que intercambiamos tarjeta de presentación. Vio que yo tenía el apellido de mi mamá y de mi papá. Y él se quedó así como de que, ustedes pueden tener los dos apellidos. O sea, nosotros nomás nos quedamos con el de nuestro papá. Y a él se le hizo así como, y yo me quedé, pues sí, es normal acá. Y son detalles así como que, o sea, yo pensaba que también ellos tendrían los dos apellidos, pero, o sea, están esos detalles pequeños. O cosas que también no pensé que existían allá. Lo vi en un museo y es el juego de cuerdas entre las manos. Que ellos también tienen eso. O sea, eso yo me acuerdo que lo jugaba aquí de primaria o veía a mis compañeros y todo eso. Sí, o sea, no pensaba que eso fuera como tan internacional. Así como de que es curioso cómo hay esas cosas en común que a veces no ves tan obvias en Japón. Y pues eso es lo fascinante. O sea, que aparte de todo lo turista que te dan, de ver las luces, los shows y todo eso, hay cosas eso como 26 de la noche, cerramos esa hora. Cosas que también veo curiosas ya. O sea, era pues un bazar allá en Japón y pues, como digo, tienen apreciación por México, como hay un morral de la Virgen de Guadalupe. Más va a contar ahorita. Pues, a ver. Es que la verdad con fotos me ubico más, pero sí conozco, o sea, tengo muchísimas historias de detalles. Por ejemplo, en los restaurantes, un detalle, como digo, de la puntualidad, es en la noche ellos, digamos, cierran a las 10 de la noche y tienen 2 horarios. En vez de que diga cerramos 10 de la noche, dice cerramos 10 de la noche, último pedido 9:30. Entonces si llegas entre 9:30 y 10 ya no te van a servir, o sea, ya nomás es los que llegaron antes de esa hora y pues los que se van a quedar a cenar. Y eso sí me hizo práctico porque así como que pues también los que trabajan en el restaurante pues también se tienen que ir a su casa. O sea, y ellos cierran a las 10 y es de que cierran a las 10. De hecho, un restaurante sí me tocó que ya eran 9:50 y es como que ya empiezan a prender las luces, a quitar la música, todo. Ya casi nomás te están viendo así de que gracias, ya vámonos. Oye, Rubén, habías hecho también un comentario y lo relaciono con el tema de la tecnología. Es decir, no es que no haya acceso a una tecnología novedosa, sino que hay una concepción de lo antiguo, de lo viejo, que tiene un valor y eso se me hizo muy interesante. ¿Nos lo puedes compartir? Sí, la tecnología igual como digo del teléfono público, esa era como la foto rápida, pero por ejemplo en Akihabara, que es la calle así de tecnología nueva, también hay muchos talleres que reparan aparatos viejitos y los restauran y los dejan con muy muy buena calidad. Porque, como contaron, sí tienen mucho respeto a las cosas antiguas. A lo que vi es de que valoran, no tienen la cultura, pues sí, más de Occidente, que es del consumismo, de que, se descompone algo, compro algo nuevo y así. Es como que lo reparo y lo cuido hasta que se mantenga. Porque ya también a la gente mayor les tienen más respeto, los ven como personas que pueden ayudar a aportar, porque ya tienen la experiencia, ya saben cómo funcionan las cosas y pueden aportar a la sociedad. Y ellos sí están considerando, de hecho también como esta foto, ya están apreciando más porque está cambiando la pirámide poblacional. O sea, ya hay más gente grande que joven. Entonces ya están también, pues diría como que entre adaptando, o las ciudades ya funcionan de cierta manera que, por ejemplo, estar en silla de ruedas en la ciudad es muy, muy fácil porque todas las banquetas están parejas. Todas las banquetas, igual que aquí, tienen los caminos para gente que no puede ver. Y, por ejemplo, en este metro, lo que me llamó la atención es de que ese trabajador estaba esperando en la estación con la rampa para poder subir a esa persona. Y, o sea, ya estaba esperando el tren. O sea, como que le comentaron al chofer de que va a haber una persona en silla de ruedas, va a necesitar atención especial. Entonces ya tienen esa consideración y en la siguiente parada también ya había alguien esperando así como a esa persona. Entonces, sí tienen esa apreciación. Igual como en muchos países pues tienen sus detalles, pero sí consideran a todas las personas que vayan una necesidad, o como yo lo conozco es el diseño universal, que si puedes incluir a todos los tipos de personas, ya sean con discapacidades o sin ellas,
pueden utilizarles de la misma manera. O sea, en vez de por qué poner escaleras y puedes poner rampas, porque pues no todo el mundo puede usar escaleras, entonces pues o sea, no limitas, quitas los límites tal cual de la sociedad. Entonces, y creo que sería entre las últimas fotos. Sí, bien. ¿Hay micrófono allá? Para que quede también en el video. Gracias, Cristi. Yo he escuchado mucho que el choque de la relación de los hombres y las mujeres. O sea, este tema de que los hombres tienen que caminar adelante de las mujeres, ese tipo de cosas, ¿cómo las viviste tú? ¿Las observaste o no? El lugar de la mujer en la sociedad. Ahí en Japón, a lo mejor no le puse tanta atención o no lo alcancé a notar tanto, pero sí existe todavía mucha esa división. Lo interesante, esto ya lo he visto más con la clase aquí de japonés que he tomado, con mi maestra que estuvo viviendo 20 años allá, es de que las mujeres sí están teniendo más iniciativas, o sea, como Eijin, o sea, que antes sí eran más conservadores, pero ahora ya están estudiando, ya están mostrando más iniciativa y ya no es nomás de que le hacen caso a los hombres, sino que ellas ya también aportan al sistema. No vi tanto esa parte de que los hombres caminaran enfrente de las mujeres, nomás fueron detalles como el del apellido, ¿qué sería? Pues nomás entre lo conservador de las mujeres. La verdad diría, mi perspectiva es un poco más de turista, o sea, sí fueron muy amables y muy alegres, así todos los japoneses, entonces no vi así un lado muy conservador. A lo mejor con la gente mayor, pero sí como estuve interactuando más con jóvenes, no alcancé a notar ese detalle, pero sí existe, como digo, ya lo he ido aprendiendo en la clase, pero sí en esa perspectiva no alcancé a notarlo en ese momento. Y pues ya nomás para terminar con las imágenes, esto, por ejemplo, como digo, de las cosas tradicionales, este es un proceso de impresión de, pues así como estampado. Esto estaba en el aeropuerto de Tokio, o sea, esto ya nomás lo tenían como una exhibición, pero esta técnica tiene, pues creo que cerca de 500 años, que o sea, es pintar en madera, ponías una hoja y se transfiere un solo color y vas creando, pues, como una litografía. Y eso en sí lo aprendí en clase, pero lo que se me hizo curioso es de que lo pusieran para los turistas, para llegar y tú mismo pudieras hacer técnicas pues antiguas de ellos, o sea, vas formando una imagen de cómo ahí se ve. Y eso es más lo que he visto aquí también, que es como el turismo participativo en varios lugares, que puedes así como hacer tú jarrones o hacer tejidos ya tradicionales aquí en México, que como mencioné hace rato, que cuando haces algo con otra cultura nueva, con gente desconocida, creas un lazo más fuerte, en vez de nomás haberlo comprado. Ay, ya se me pasó. Pues esa es mi experiencia de Japón. Como digo, son muchos detalles, es muy diferente a México, son muy conservadores, pero también muy locos hasta eso que que he visto en internet. Bueno, también por experiencia personal de que, ya no más rápido, por ejemplo, un partido de fútbol que nos tocó en la final en la Copa Mundial allá en Shibuya, el cruce de gente es como el Ángel de Independencia o la Minerva. Ganó Japón y fueron a festejar, pero la forma de festejar es de que no se metieron a la calle y cerraron la calle. Estaban en las banquetas festejando, se pone el cruce peatonal, llenan, festejan y luego se abren, cruza el tráfico, llenan, festejan y se abren. Y así es como celebran ellos, como digo, muy locos, pero muy respetuosos también a lo que ya funciona en el sistema. Pero bueno, esa fue mi experiencia en Japón y pues igual si tienen alguna pregunta. Gracias. ¿Decir algo? Sí, yo también. Sí, funciona. Sí, yo también pues fui en el mismo punto que aquí se cierran todas las calles y hay semáforo y todo y la gente festejan en la calle y para mí era diferente, es como algo wow, raro, todo como festejan en la calle, por ejemplo, calle Chapultepec, que todo está cerrado y yo, wow, está para fiesta, como así, porque yo no la vi en mi país así, pues no alcancé a verlo también, es como no tenemos ese costumbre o algo para fiesta, como cerrar la calle y pues parar los camiones y coches, ¿no? Sí. Gracias, Rubén. Ok. Les recuerdo si hay algún momento en el que quieran intervenir, ¿tienen pregunta? Yo estuve, ¿cuánto tiempo? A ver, bueno. Ok, bueno, Muchachas, repito tu pregunta. Dios, pena. Estamos en confianza, es la idea. ¿Cuánto tiempo viviste en Japón?
Yo estuve todo junio del 2018. Fue nomás un verano, pero sí fue estar activo todo el tiempo, entonces por eso alcancé así como que a conocer bastante. Bien, vamos a pasar el micrófono ahora al tema de las experiencias hacia el interior de nuestro país, que no es menos diverso. Va a ser bien interesante escuchar esto de nuestras compañeras participantes provenientes del colectivo HUE. Entonces, les paso micrófono. ¿Quién quiere empezar? Tete. Gracias. Como en un principio ya les comentaba que soy del estado de Oaxaca, pues el estado a nivel nacional pues es el que tiene más diversos sus etnias en cuanto a las culturas. Oaxaca tiene 16 etnias y formo parte de la región Mije. Se encuentra en la Sierra Norte de las 8 regiones de Oaxaca. Pero si consideramos, o los que conocen Oaxaca, pues es como sus municipios divididos en fracciones, 570 municipios. ¿Sí lo sabían? A comparación de Jalisco, que solo tiene 125, entonces es una gran diversidad. Pero no solamente eso, iniciando por la dualidad de gobierno, podríamos decirlo, del sistema, porque 418 municipios se rigen por el sistema normativo interno, o de usos y costumbres, como se le conoce. Y 153 municipios, pues esa es la de partidos políticos, como lo conocemos, ya se pueden dividir en independientes, como actualmente hay, y entre otros movimientos. Pero algo muy resaltante, pues eso es una forma muy común para Oaxaca, y mi comunidad pues se rige bajo ese sistema. Una de las cosas muy fundamentales que yo recuerdo, y desde mi infancia, a los 15 años salí de mi comunidad terminando la telesecundaria, porque no hay secundaria ni la secundaria técnica como ahora. Yo estudié en una telesecundaria en donde podíamos ver en un canal de televisión todo a partir de las 7 de la mañana, desde que llegábamos a la casa. Salíamos de la casa a la escuela a las 7 de la mañana, teníamos que estar ahí, y el programa iniciaba a las 7 de la mañana. Todo era ahí, y nos entregaban 2 libros en un principio, al inicio del ciclo escolar. Era un conceptos básicos, así se llamaba el libro, como tipo enciclopedia. La otra era guía, la guía en donde venía como las preguntas para poder contestarlas. Y la otra aportación era el profesor. Entonces teníamos como estos elementos para poder pues asistir a la educación y aprender, pues estar ahí, el aprendizaje, enseñanza y todo. Una de las cosas es que en la primaria, hasta el 3er año, si mal no recuerdo, nos enseñaron a hablar como nuestra lengua, la lengua Mije, el Ayuk, pero una de las cosas muy curiosas que pasa en las comunidades pues es esto de que llegan profesores que ni siquiera hablan tu lengua. Entonces, aunque había profesores, pero profesores que eran de otra variante o que ni siquiera podían hablar el Mije. Y en la telesecundaria pues es muy común que nos enseñen el inglés. Un sistema pues que tendría que ser intercultural o bilingüe, pero pues adoptábamos la lengua extranjera. Después de ahí terminé mi telesecundaria. Yo quise seguir estudiando, pero una de los limitantes que me encontraba era de que los recursos económicos, ¿dónde lo podría sacar yo para poder ir a estudiar en otra comunidad? Porque en la prepa no había preparatoria. Un municipio que tiene como 5,000 habitantes, creo que va a la baja porque pues por los efectos de migración, y pues es un municipio que está como en la puerta de la región Mije, pero pues le falta mucho como en tema de concientización sobre la cultura, porque estamos adoptando más al sistema que es externo, que es ajeno a nosotros, pero algo o alguien puede pues como revertir esa situación, ¿no? Una de las situaciones que después de que yo me enfrento en esta parte de querer seguir estudiando, pues era de que pues no tenemos recursos,
y aparte eres mujer, me decían, ¿no? De que no puedes ir, y yo me quedaba así de que pues mis hermanos empezaron a salir desde de que ellos terminaron, uno que terminó su telesecundaria, la otra es, bueno, mi otro hermano nada más terminó el primer semestre de la telesecundaria y se fue a otra comunidad a estudiar, pero también enfrentando pues los retos, ¿no? De que, pues, que le tocó vivir a él. Y esta parte de que yo quería seguir, pues el ejemplo de que todos estaban saliendo, mis hermanos estaban saliendo y yo pues también quiero salir, ¿no? De que quiero seguir estudiando como ellos. Pero una de las cosas era de que pues no puedes ir. Entonces empecé a buscar como la opción de dónde podría ir o qué opciones tenía yo para poder estudiar. En las escuelas es muy común que lleguen a invitarnos de que pues tenemos en tal comunidad, tenemos preparatoria, tenemos tal y esto y esto. Una de las opciones es que yo quería irme en un albergue, pero pues tampoco me dejaron y bueno, es que hay muchos prejuicios dentro de las comunidades y más cuando uno es mujer y apenas como que quieres explorar el mundo, pero no te dejan, te limitan mucho, ¿no? Al final fui a estudiar en Mitla, quienes conocen las ruinas de Mitla, de Oaxaca. Yo estuve ahí 3 años estudiando, llegué a ese lugar pues sin conocer a nadie, ¿no? Estaban mis hermanos, pero ni siquiera vivía conmigo, estaba en otra parte. Entonces yo llegué a enfrentarme a este mundo de pues con quién voy, con quién me dirijo, si necesito algo, a quién le pido, ¿no? Pues entonces empieza a buscar esa oportunidad o uno se toma la iniciativa de buscar por dónde tiene que pedir o dónde tiene que buscar para seguirse superando. Ese es uno de los retos que yo enfrenté llegar en un lugar, aunque otra de las cosas, yo hablaba mije, llegué a un lugar donde hablaban el zapoteco, pero el zapoteco en la escuela nadie lo hablaba. Yo quise aprender zapoteco y nadie me lo enseñaba. Una de las cosas ahí que yo noté, pues es que los jóvenes ya no lo están hablando. Yo escuchaba hablando cuando iba al tianguis, cuando iba a la plaza, pues la gente platicando a las personas mayores, pero las personas mayores no lo estaban transmitiendo hacia sus hijos. Todos estaban hablando el español, el castellano, en la preparatoria también, o sea, nadie me quiso enseñar, más que algunas 2, 3 palabras aprendí. Y después de ahí, pues todo fue como, siento que me integré bien por el mismo de que hablábamos español, pero la lengua se fue quedando, hasta llegué en un punto en donde yo ya no podía ni siquiera pronunciar mi lengua. Esa lengua se fue perdiendo, se fue ahí como aislándose, donde ya no lo podía, ya ni siquiera podía platicar con mi mamá, la lengua. Cuando yo salí sí lo hablaba. Y después, como que, no sé, en algún momento me hice consciente de que estaba perdiendo la lengua, pues entonces empecé a practicarlo nuevamente, ¿no? Pues ahí se había quedado. Situación que se repitió cuando llegué a Guadalajara, después de terminar la preparatoria. Llegué a Guadalajara, cuando conocí Guadalajara era en 2009, una decisión repentina, no lo pensé 2 veces de venirme para acá, porque pues ya me habían invitado, mis hermanas ya habían estado aquí, 2 hermanas, pero en un momento cuando me hacían la invitación, pues yo no lo tomaba, yo les decía que yo no quería salir de Oaxaca, yo quería quedarme allí, yo quería todo, ¿no? Cerca de mi familia. Pero de un momento a otro tomé la decisión de llegar a Guadalajara. Pues entonces llegué aquí y yo dije, ¿dónde me fui? Ni siquiera conozco Oaxaca, la capital, y estoy en un lugar muy distinto que ni siquiera es Oaxaca. Pues si Oaxaca se me hacía grande, imagínense cómo se me hizo una zona metropolitana que tiene 7, 8 municipios. Un choque enorme de pues dónde me iba. Tomé el camión, llegamos en la Central Nueva y yo ¿dónde me iba? ¿Dónde me están llevando? Yo sentía que llegué y me estaba dando vuelta y vuelta y vuelta, o sea, estaba en el mismo lugar, pero avanzaba el camión y yo ni sabía por dónde me iba o dónde me iba a bajar. Llegué, pues no sé de dónde se vino el camión, me llevaron al Club de Golf de Santa Anita, un lugar muy bonito de hecho.
y conocí una primera familia donde llegué a trabajar de trabajadora doméstica, empleada del hogar. Duré ahí como 6, 7 meses, me fui, regresé, pues es completamente diferente. Llegar a una casa, yo me sentía encerrada, yo venía de un mundo completamente diferente. En la ciudad los ruidos que hay son los carros, son las sirenas. Cuando yo vivía todavía pues en mi comunidad, los ruidos eran los pájaros, los perros, los gallos, era el despertador. Y es una cosa completamente diferente, pues es haber llegado a la ciudad. Pero no solamente eso, porque después regresé y me doy cuenta de que yo ya no era la misma persona como salí, estas ideas ya habían cambiado. De que llegar a la comunidad y yo decía, pues aquí ¿dónde voy a trabajar? ¿Ahora qué voy a hacer? Así como que un poco se va despojando esa mentalidad también de regresar allá. Y tomé la decisión nuevamente de regresar. Pues es que allá puedo obtener dinero, puedo seguir buscando, puedo conocer, incluso puedo seguir estudiando. Nunca abandoné la idea de seguir estudiando. Regresé en 2010 y llego con una familia, con otra familia nuevamente, donde fue toda mi vida, he vivido con esa familia y pues agradezco mucho que me abrieron las puertas, también me apoyaron, me impulsaron a seguir estudiando, incluso ellos buscaron mi carrera de la licenciatura, me apoyaron en ese ámbito. Y haber llegado a una casa y no conocía ni siquiera, por ejemplo, un horno, ¿cómo se prende? Donde yo había conocido un horno grande, enorme, eléctrico. Es una cosa diferente que ahora digo, pues sí, ya conozco las cosas, pero allá pues no eran necesarias, ¿no? No eran necesarias porque pues ahí podíamos tener como, pues prender tu leña, fogata, no, yo amo estar ahí, estar alrededor de la fogata, pues todo completamente diferente. Y esta parte de querer seguir estudiando, pues me enfrento a otra situación. Primero, una de las cosas que las personas que emigramos y queremos seguirnos operando, nos enfrentamos a que tienes que trabajar y de ahí tienes que ir a la escuela y de la escuela al trabajo. Y te olvidas de ti mismo un poco, o se te va despojando ese poco que podríamos llamar como la diversión, porque a veces sacrificamos muchas veces de esas cosas. Que cuando a mí me invitaban mis compañeros todos los viernes, me decían, pues vamos ahora sí a relajarnos, ¿no? Pues toda la semana de tensión y todo. Y yo, pues tenía que ir a trabajar. No podía quedarme más tiempo, no podía, pues, por lo menos ir por 2, 3 horas. No podía, porque mi hora también era rígido, porque tenía que cumplir una responsabilidad, también la otra que era para mí lo más importante, pero llega en un punto de ser conscientes, pues, y decir, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque me estoy olvidando de una parte de mí. Eso fue la reflexión que yo llegué, cuando ya al tercer, cuarto semestre que ya iba en la licenciatura, me hice consciente y yo dije, ¿qué es lo que quiero? ¿Y a dónde estoy quedando yo? Porque el trabajo que yo estoy haciendo más, pues es que no me estaba desarrollando, o por lo menos no estaba conociendo yo el mundo de mi licenciatura, de la carrera, dónde quería abrirme ese espacio para que me pudiera servir a mí como persona, como profesionista, ¿no? Sino que estaba dejando a un lado esa parte y tener que tomar esa responsabilidad. Sí. Micro por allá. ¿Qué fue lo que estudiaste? Perdón, Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Y la situación, pues es esa parte que nosotros muchos los enfrentamos, pero no solamente eso. Después de que... momento. Después de que quise ya dejar una parte de mi trabajo, empecé a buscar, pues, quién soy yo, qué quiero ser, ¿no? ¿Qué quiero ser después? Porque toda mi vida no voy a estar aquí. Sí. Yo quiero hacer una pregunta.
Sí. Para todos ustedes, ¿cómo han vivido la multiculturalidad a través del hogar? Por ejemplo, si se van a otro país, me imagino que llegan a un hogar. A lo mejor puede ser hogar de alguien más y están viviendo con alguien más de esa cultura. O sea, ¿cómo han vivido esa parte? Así, el shock o algo. Ajá. Integrarme a una familia, la primera casa donde yo llegué fue mi casa, o sea, lo hice en mi casa, porque si no lo hago como en mi casa, nunca me voy a sentir a gusto, siempre voy a estar pensando en mi familia, siempre, o sea, ha pasado muchas cosas de que la familia no se llegue a integrar porque extraña a su mamá, a su papá, a sus amigos, y entonces terminan de regresarse. Yo en mi caso, pues llegué, me aguanté la primera vez que llegué a la primera casa. Sí, la verdad sí lo sufrí mucho porque era la primera vez que yo salía de mi, o sea, fuera de mi estado, fuera de mi familia. Incluso mis hermanas estaban aquí, pero estaban en otros lugares. Entonces no estaban ahí conmigo, me sentí muy sola. La familia muy amena, generosa, sí, me recibió así, pero siempre había esa parte de acostumbrarme, ¿no? De que pues, tengo que estar encerrada, los 7 días de la semana, el día de mi descanso era los domingos que podía ver a mis hermanos, o sea, yo esperaba a ver a mis hermanas. Pero llego la siguiente, en la otra casa, en donde toda la familia, pues muy lindos, me hicieron parte de su familia. Bueno, es otra de los debates que se da como las empleadas del hogar, pero en este caso creo que no es necesario mencionar esa parte, pero me sentí parte de la familia porque todos me trataban bien. Tenía que cumplir ciertas responsabilidades, eso sí, pero una parte de mi lengua, como que pues todos hablaban el español y yo con quién platico, ¿no? Entonces esa parte, pero tampoco yo estaba consciente de que la lengua era muy valiosa, o mi tradición, mi cultura era muy valiosa. Yo no estaba consciente de eso. Yo, a lo que estaba ahí, pues yo vine a trabajar, tener algo de dinero, porque aparte mi hermano estaba estudiando, aportar un poco para la familia también. Pues son ciertas cosas, ciertos factores que nos van moldeando dentro de una familia, dentro de una sociedad. Se les sería interesante como que cambiar papeles, ustedes como que acoger a personas que vienen del extranjero para que ustedes tengan ahora el rol de familias y que ellos puedan vivir la culturalidad aquí. Pues sí, es muy interesante, sí, la verdad a mí sí me gustaría recibir a las personas que vienen de otras comunidades y compartir mi experiencia, vivir así como yo viví y como viví con la familia, porque cierta parte, aunque yo ya traía estos valores de honestidad, valores de respeto, aquí una parte que yo observé mucho y con lo que yo me quedo de esta familia es que no había confianza yo entre mis padres, una relación así de confianza con mis padres. Y lo aprendí aquí con esta familia, donde ellos siempre están conversando, están dialogando, están tratando de resolver estas situaciones. Cualquier situación problemática que ellos enfrentan, siempre lo están platicando. Pues yo me quedo con una parte de ellos así, esa enseñanza que me dieron, aparte de que aprendí muchas cosas, tuve muy buena maestra en la cocina, eso sí, y pues muchas cosas sí me llevo de esa familia. Y pues sí me gustaría repetirlos y integrarlos también, como pues un día me acogieron a mí en esa familia durante mis años de estancia ahí con ellos. No sé, ¿alguna otra pregunta? No sé si mejor ahorita damos paso a la experiencia de Ana para que todos completemos nuestra intervención y luego continuar con las preguntas a los diversos integrantes. ¿Sí? Gracias. Me gustaría que viéramos nada más el video y ya con eso introduzco. Este es un pequeño video que habla un poco de nosotros como colectivo, pero que también tiene mucho que ver con estas experiencias de vida. No sé si alguien ya lo había visto, pero este es uno de nuestros videos que nos sentimos muy orgullosos. Deja que entendamos juntos
Ravite Puka Anujaitivani Masan Sekotinemika Masha Kishpuro Tushtoka Meranjon Pi Gekwajakora Chot Nan Ii Axton Katlawao Chunitiku Kashapa Kintatlao Nokoshodia Lohamba Mashani Mutishubiri Nunga Y no contillo Tanatantozo Nasayo Lalak como Chalen Shumban Chan Mañik mi llevó y yechal. Un solo latido. Bueno, igual no sé si se alcanzó a ver algo, pero si escucharon un poco la letra del inicio, ¿no? Es como estas formas de generar interculturalidad o hacer como estos encuentros, ¿no? De diálogo. Lo que fuimos diciendo en el video en las diferentes lenguas era que caminemos juntos y que nadie borre nuestras huellas. Esa era la frase que estuvimos diciendo cada quien en sus lenguas. Y bueno, esto es como mucho de la lucha que tenemos como colectivo. Justo el colectivo inicia por estas historias de vida que, como ya empezó contándonos un poco Tete, bueno, a mí me toca nacer aquí en la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, yo ahora retomo mucho mi identidad y por eso me reconozco como Ñusabi, ¿no? De Oaxaca. Algo que me gustaría que empezáramos también a reflexionar un poco en este contexto, ¿no? Es como estas experiencias que ya nos compartían nuestros compañeros, que era como al extranjero, pues se enfrentaban con esto del idioma, con el cambio de organización, de cultura, de comprender y entender cómo sobrevivir a ese espacio, ¿no? A lo mejor fueron en distintas circunstancias por la forma de vida que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? En nuestro caso específico es justamente esta realidad que justo dentro de nuestro mismo país nos enfrentamos a estos mismos retos, ¿no? Pero sin darnos cuenta de eso y sin que hubiera también ese otro apoyo, ¿no? De decir, pues sí, tenemos que adaptar un poco el espacio para que tú también puedas desenvolverte en este tipo de espacios, ¿no? Pero pareciera que por ser indígena eso no importa, ¿no? Eso no vale la pena tomarlo en cuenta. Incluso esto mismo, ¿no? De considerar a veces que es mejor tratar mejor a otras personas que se vean de cierto nivel económico, como esas partes tienen que ver de alguna forma para tratar a otras personas, ¿no? Y nosotros en toda nuestra trayectoria de vida nos hemos dado cuenta de eso y lo hemos aprendido de una manera tan dolorosa, podríamos decirlo, porque, por ejemplo, en mi caso, la comunidad Ñusabi tiene la característica de migrar en comunidad, entonces nosotros siempre migramos por familias. Migramos 5 familias, 6 familias, ¿no? El primer lugar donde llegamos a asentarnos fue en la Ferrocarril, no sé si han escuchado de esa colonia, pero es una colonia que estaba muy apartada, ¿no? Como que no estaba cuidada. De hecho, cuando llegan, mi papá era uno de los primeros en llegar a esa colonia, ahí era un basurero literal, y el señor le decía, ¿por qué no se quedan ahí? No, pues es un basurero, nadie los va a quitar y todo esto, y ahí pasaba el tren justo ahí en medio de la basura, por así decirlo. Entonces ellos empezaron a vivir en ese espacio, ¿no? Y ahí empezaron a vivir y se hizo toda la colonia, claro que empezaron a adaptarla y todo eso, y ahí empezamos a vivir y todos hablaban Ñusabi, ¿no? Entonces yo cada vez que salía afuera de mi casa y todo esto, pues todo era Ñusabi, yo pensaba que así era el mundo. Entonces me toca que me meten a la escuela y yo en la primaria, pues yo empecé a hablar Ñusabi y me doy cuenta que hay una reacción de rechazo, ¿no? De que decir, ay, pues tú eres rara, y se apartan de uno. Incluso los mismos maestros nos decían, ¿tú qué estás diciendo, no? Aprende a hablar así porque así tienes que hablar aquí. Entonces tus compañeros medio te empiezan a hablar cuando tú ya empiezas a hablar el castellano en este caso, ¿no? Entonces de esa manera empecé a aprender que en ese espacio de la escuela no tenía que hablar Ñusabi. Llegaba a mi casa, allí sí hablaba, ¿no? Y después era el centro de salud, después eran
todos los espacios menos mi casa, ¿no? En todo lo demás tenía que hablar castellano y solo en mi casa tenía que hablar Nussabi. Y después, cuando tú mostrabas tu identidad Nussabi, era agresivo, era racista, era discriminatorio, ¿no? Entonces empiezas a decir, pues lo mejor que debo hacer es ocultarlo y evitar esto, ¿no? Entonces, así de esa manera, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, yo negué totalmente mi identidad Nussabi y decidí pues que nadie se enterara, ya no quería saber nada de eso. Y por esta razón, pues uno empieza a perder toda la parte de la cultura, del conocimiento que ahí está, ¿no? De nuestras comunidades. Y entonces, pues fui aprendiendo que tenía que ocultar esa parte porque era agresivo mostrarlo. Pero después, gracias a que mi hermana forma un grupo que se llama Sueño de Mujeres Mixtecas, ellas nacen para reivindicar la imagen de la cultura Nussabi, ¿no? en la ciudad. Entonces, a partir de ahí empiezo a tener como otra mirada hacia esto de mostrar mi identidad indígena. Y después, cuando estudio acá en la universidad, pues también hay un grupo que se llama Universidad Solidaria. No sé si ustedes lo conocen o lo han escuchado, ya lleva más de años aquí, ¿no? Y entonces en este grupo pues había estudiantes de comunidades indígenas, zonas rurales o populares, y entonces ahí empezamos a aprender más sobre los pueblos indígenas, ¿no? Y también me acercaba a clases de interculturalidad, de derecho y cultura indígena, todo esto donde nos aportaban más sobre esa información. Entonces yo empecé a formarme como una mirada más crítica hacia mi identidad. Entonces a partir de ahí pues te empiezas a dar cuenta de todas estas desigualdades que existen, ¿no? De todas estas cosas que faltan por hacer. Y cuando hablamos de esto de interculturalidad, pues desde dónde lo hablamos, ¿no? Ir pensando como esas formas. Y también nosotros, y ya bueno, aparte nace este colectivo que se llama HIU, Jóvenes Indígenas Urbanos, justamente para abrir espacios de diálogos interculturales donde podamos retomar la historia de nuestros pueblos y podamos comprender, pues claro, darnos cuenta desde nuestros privilegios cómo nos ha sucedido, ¿no? Para que también empecemos a ser más sensibles hacia la otra persona que pues tuvo otras circunstancias completamente distintas. Entonces, es por lo mucho que nosotros estamos trabajando ahora como colectivo. En el colectivo estamos 8 compañeros de diferentes comunidades. Están Mije, Totonaca, Wurrarica, Náhuatl, ¿no? Chol, Mazahua, Mije, Nussabi. Dentro de nosotros mismos hay una diversidad de culturas. Y luego, si vamos a la ciudad, en Jalisco actualmente hay más de, ¿qué serán? Pues hay más de... hay demasiados pueblos indígenas ya que migraron a las ciudades, pues ya no están en... Es que no sé el dato exacto. Aproximadamente 58. Les mencionaba que yo tenía conocimiento que había aproximadamente 58,000 integrantes de pueblos indígenas, pero no sé de cuántas comunidades. Pues en los últimos datos sí mencionaban que los pueblos más presentes, obviamente no sé si todos saben, los pueblos originarios de Jalisco son los Wurráricas y los Náhuatl, pero en los últimos años pues han migrado muchos pueblos indígenas y en los últimos datos sí mencionaba que había pueblos aquí, Huirras, Náhuatl, Purépechas, Mixtecos, Zapotecos, eran como los pueblos más presentes en Jalisco. Entonces, pues si hablamos de esta interculturalidad, pues es voltear a ver todas estas comunidades también, ¿no? Y empezar a involucrarnos más en conocerlas también. Y sí, también es importante salir y conocer otros países, pero también dentro de nuestro mismo país, pues empezar a voltear y hacer como estas miradas y diálogos interculturales, pues que hacen mucha falta, pero esta interculturalidad donde reconoces al otro y también reconoces tu proceso, tu posición en este espacio, ¿no? En el que nos encontramos. Entonces, mucho de lo que nosotros trabajamos, pues es esto, debido a toda nuestra historia de vida, que fue muy dolorosa, ¿no? Pero a pesar de eso, pues ya reconocerla y empezar a visibilizarla para que todos empecemos a ser más conscientes, más como
pues que podamos compartirlo, ¿no? Y que juntos podamos construir como más espacios donde nos podamos escuchar como este, ¿no? Y pues a través de eso pues empezar a trabajar más como a favor de estas interculturalidades. No sé si hay una pregunta. Cristi, ¿le comparten el micrófono, por favor? Bueno, primero es que les recomiendo muchísimo que sí vean ese video porque está hermosísimo. Entonces en el Facebook de HEW lo pueden ver y lo cuelgan en el evento. Por favor. Ajá, es hermoso, lo hicieron los jóvenes indígenas urbanos con el apoyo de unos estudiantes del ITESO de PAP y realmente es una joya. Y lo siguiente que quiero es, ustedes como jóvenes indígenas urbanos lo que quieren precisamente es que se visibilice la riqueza de la aportación de las culturas de los pueblos originarios en la ciudad. Si hay 58,000 habitantes en la ciudad que provienen de pueblos originarios, pero tú dices una cosa muy importante, Anita, es así como, pero tenemos que ocultarnos porque si no nos va mal como indígenas. Entonces eso por demás me parece doloroso y vergonzoso, pero ¿qué es lo que quieren ustedes visibilizar? O sea, o cómo mostrar como lo evidente de la riqueza, de nuestras raíces. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su apuesta? Pues, más que visibilizar esto, es que nos reconozcamos como parte de la sociedad, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, este ejemplo que nos daba Tete, ¿no? De decir que ya llega a la ciudad y trabaja como trabajadora del hogar, la forma correcta, sí, es la forma correcta de decir. Es como que se nos hace normal, ¿no? Se nos hace, pues sí, tiene que estar ahí, ¿no? Casi asimilamos esos papeles en ciertas personas, ¿no? Con ciertas características. Entonces, yo creo que visibilizar es esto, reconocer que todos somos personas y que todos podemos estar en ciertos lugares, pero también qué nos lleva a estar en esos lugares. Queremos visibilizar esa historia que está atrás de toda esta opresión que hemos vivido por más de 500 años nosotros como pueblos indígenas, ¿no? Entonces creo que es eso, luchar por visibilizar esa historia que muchos desconocen, muchos ignoran y muchos prefieren seguirlo pues ahí, ¿no? Que se quede ahí, pues les toca a los indígenas, a nosotros qué. Entonces es como, no, a ver, nos toca a todos porque es parte de nuestra historia y somos parte de este país, ¿no? Que es un país muy diverso, como ya decíamos, y que creo que es eso, que es esa lucha de visibilizarlo, pero también concientizarlo y ya actuar también, ¿no? Más allá de, ya, bueno, tengo la información y ahora con esto, pues, ahora qué sigue, ¿no? Como seguir trabajándolo también y darnos la oportunidad de conocer la otra persona, porque también, como nos decían hace rato, al conocer, pues, hay un lazo más fuerte, ¿no? Y generas más conocimiento todavía. Imagínense ahora de conocer más de 68 lenguas que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, es eso, justo yo creo que es eso. ¿Quieres decir algo? Algo nada más que quería aportar con lo que decía Ana sobre llegarnos a ocultar. Hay una parte en donde estar de nuestras comunidades, hablar sobre lo indígena no existe. ¿Qué es indígena para nosotros? No sabemos, porque todo es externo. Todo es ajeno, son palabras que vienen del castellano, del español o quien lo inventó. Ahí no existe. Nosotros nos vamos a comunicar como que, pues es hija de tal persona, está haciendo tal cosa o pues todos nos conocemos. Eso es una cosa muy fundamental en nuestras comunidades. Y llegar aquí a la ciudad, pues es venir y decir, pues ahí me tocó vivir, ahí me gustó, ahí voy a estar. Toda la gente se comunica en español y nosotros tenemos que adaptarnos y nos estamos olvidando inconscientemente de que es muy importante seguir hablando, trascendiendo nuestras lenguas, y eso es algo que no se repite aquí. Conozco a varias familias que viven aquí o que ya tienen sus hijos aquí, todos hablan español, no están conscientes de que la lengua se tiene que seguir hablando, por lo menos, o los que nosotros hemos reflexionado ese proceso, hemos pasado por esa parte. En mi caso, que yo dejé de hablar el español, yo, mi hermana con la donde estaba trabajando, ella me hablaba siempre el mije, y yo terminaba platicando en español con ella. Mi mamá, empecé a hablarle a mi mamá en español que en mije,
Y mi mamá, afortunadamente, me podía entender me puede entender el español, pero no me puede responder el español. Y una de las cosas que de los procesos, cuando yo llego con Hugh, pues empiezo a reflexionar esa parte, ¿no? De quién soy y qué quiero ser y cómo es mi comunidad y cómo quiero seguir viviendo en la ciudad. ¿Qué es lo que quiero para mí en un futuro, no? Esa es una parte de reflexión en donde pues falta muchísimo, porque internamente no se reflexiona. No estamos conscientes de a dónde vamos y qué es lo que queremos ser y qué es lo que estamos dejando. ¿Cómo es lo que qué es lo que estamos aportando a la sociedad precisamente? Y sobre todo hablar de la riqueza cultural, pues no es nada más de la gastronomía, de la vestimenta, que muchos nos etiquetan por eso. Por ser indígenas tenemos que estar en las sierras, ser campesinos sobre todo, porque ese es uno de los estereotipos que se tiene en la sociedad, en donde no se conoce estos procesos de reflexión de las culturas, ¿no? Un dato muy interesante que les quiero compartir es en una encuesta que realizamos en las preparatorias, y son preparatorias públicas, la Prepa 7, no recuerdo que son 3 preparatorias, no recuerdo cuál es la prepa que queda por donde termina el macro. Los estudiantes que le hicimos la encuesta arroja de que el número rojo de que ni siquiera conocen las culturas cuántas tienen en Jalisco, y que no es muy difícil de adivinar, son 2, y ni siquiera le podemos preguntar más, porque pues qué número nos van a dar. Si le preguntamos cuántas culturas existen en México, pues van a decir que no existe o un número inventado, ¿no? O sea, no se sabe. Es un foco rojo entre los jóvenes que estamos viviendo en la ciudad y que ni siquiera conozcan, por lo menos en Jalisco, que tiene 2 culturas. Es un caso muy interesante, pues, para poder seguir concientizando a sobrepoblación, y sobre todo no se identifican como indígenas. Ellos pueden decir de que sus padres o sus abuelos tienen raíces indígenas, pero que ellos ya no se pueden reconocer. Y no solamente eso, ser indígena es reconocerse vestirse o hablar la lengua, sino que va más allá de esta como su cosmovisión que se tiene, y sobre todo pues autodefinirse como tal. Acá de este lado, Carmen. Yo tengo, así como, Tete estaba diciendo que hacen esta reflexión de que no necesariamente se planteaban antes de quiénes son y cómo quieren vivir en la ciudad, en general. A mí me gustaría si pudieran compartirnos, pues, cómo quieren vivir en el contexto universitario o en las universidades, ¿no? Porque siendo, pues, de la población estudiantil hay 10,000 estudiantes más o menos, 8,000, 10,000 en el ITESO. Ajá. Entiendo que son como 18 estudiantes de pueblos indígenas. No, casi 50, ¿no? ¿50? Sí, entre 40 y 50. Entre 40 y 50 estudiantes de pueblos indígenas, no sé cuántos estudiantes que vengan de otros países. A mí me gustaría saber si me pueden contar qué de su experiencia o de su trayectoria en la universidad les ha hecho sentir que están bien en la universidad, y qué cosas les hace sentir que tienen que echarse un poco para atrás para no ser agredidos. Una de las cosas, en muy particular es esta parte de que no estaba consciente de mi origen, ¿no? De mi cultura, sobre todo. Y a mí se me hizo normal llegar en la escuela con mis compañeros, compartir pues lo que yo sé. Nunca he negado mi identidad, siempre he dicho soy de tal comunidad, soy de tal municipio, así es la organización que se hace ahí. Yo hablo una lengua, porque muchas de las veces aquí se conoce como dialecto, ¿no? Dialecto, es que tú hablas un dialecto, ¿cuál es? Y yo ni siquiera sabía que decir dialecto es algo despectivo. Pues es algo así muy, muy fuerte, y cuando yo empiezo a reflexionar esta parte de ser indígena, y yo digo, pues es que para mí era normal, nunca me sentí agredida. Pero uno de los casos, cuando empiezo a reflexionar esta parte y me doy cuenta en donde
fui reprimida, en este caso como un profesor que nos estaba dando clases de gestión municipal. Y empieza a comentar de que es que la administración pública tiene que ser tal, tal y tal, todo dibujado, alineado, ¿no? Y nadie tiene que llegar, imponer y decir de que no todo en México es así. Le empiezo a plantear el caso de Oaxaca, como en un principio mencionaba que existe esta dualidad y cómo ellos han adoptado esta norma, ¿no? Del sistema o de qué forma se puede agregar, integrar a este sistema que siempre hemos conocido de lo político, ¿no? Y me dice, es que Oaxaca es otro país. Y yo me quedé así, ¿cómo puede ser otro país? Yo soy de Oaxaca, yo he vivido este proceso y yo lo que estoy viviendo aquí es algo muy diferente y yo sí te comprendo, pero se me hace algo mal o discriminatorio que los mismos profesores tienen esta formación y que me responda de esa forma. Y yo lo que hice, bueno, está bien, tal vez está mal. Eso es lo que yo pensé en su momento. Pero ahora que lo reflexiono, existe este desconocimiento total y real de nuestro país porque hemos sido monopolizados de alguna u otra forma por la educación, ¿no? De que se desconoce pues la diversidad, sobre todo. Todo lo reflexiono, me voy a pasar hacia atrás de nuevo cuando me integro a SHU, cuando empiezo a interesarme esta parte de lo indígena. Porque si no hubiera sido así, yo no sé cómo sería ahora mi forma, mi punto de vista hacia estas culturas, ¿no? ¿Yo? Tú primero, si quieres. ¿Si quieres? Pues la respuesta, pues en mi caso es diferente. Pues ese proyecto que dije, Proyecto Habesha, tiene un programa para los estudiantes de Siria y somos como 15 alumnos aquí en México. Y ese proyecto tiene pues comunicación con universidades privadas en todo México, no solamente Guadalajara. Por ejemplo, yo pues la única alumna de Siria aquí en ITESO. Y pues hay en varias ciudades también como Ciudad de México, Monterrey, Hermosillo, Querétaro, pues esa ciudad, Morelia también. Y pues yo aquí pues estoy muy bien con mis maestros, como saben que pues soy extranjera y pues tengo dificultad como a entender varios vocabularios nuevas para mí, todos como sigo aprendiendo porque 9 meses de idioma no es nada para como entrar en una universidad académica que un nivel muy como necesario, es necesario un nivel muy high, pues muy alto. Y pues me ayudan mis compañeros, mis maestros especial, son muy buena gente y es la manera de enseñar es algo diferente de allá, pues es más práctico aquí, allá es como más de libros y cosas pues muy difícil, pues árabe y pues mi idioma es como muy diferente de español también, ese me dificulta como para escribir algo bien o me falta una letra o me falta, pues sí, pero todavía estoy pues aprendiendo y cada día, por ejemplo, hoy también como aprendo algo nuevo, palabra nueva y me siento pues muy bien. Gracias. Ana. Bueno, esta pregunta está muy interesante, ¿no? Yo lo he pensado mucho, todo esto, porque pues aquí me tocó estudiar, he escuchado la experiencia de otros compañeros. Yo creo que dentro de las cosas buenas, podríamos decir, es que la universidad en sí tiene como esta imagen muy social, ¿no? Y eso, pues, por lo menos ya es una ventaja de que ya están pensando en la parte social. Y eso está bien, porque ya más o menos saben a lo que vienen a la universidad, ¿no? Como que es muy social, muy que cuida el ambiente, toda esta parte, y se me hace interesante ya por esa parte, por empezar a pensar eso, ¿no? Y también, pues,
porque tenemos la oportunidad de estar en esta universidad con sus dificultades y todo, pero entramos, ¿no? De alguna manera. Ya como respondiendo a esto de qué faltaría por hacer, yo podría llamarlo, es justamente generar espacios de diálogos así, donde podamos compartir estas diversidades, ¿no? Y también que haya personas con el interés de hacerlo, porque hace rato decíamos, no sé cuántos alumnos en ITESO en general, y cuántos estamos aquí, ¿no? En este espacio ahorita, que justamente es un espacio que estaba aportando a esto de las interculturalidades. Entonces, yo creo que falta generar esos espacios de diálogo, y también falta ese interés en todos, en que podamos querer conocer otras cosas, ¿no? No estoy diciendo de que, ya nos conozcamos y seamos amigos para toda la vida, ¿no? Sino que simplemente por conocer otras culturas, sean locales, sean extranjeras, de donde vengan, siempre es muy interesante generar esos diálogos, ¿no? Y no dar por hecho que por ser de cierto lugar no sabe las cosas, ¿no? Sino más bien a partir de ahí empezar estos diálogos y empezar a reflexionar. Entonces yo diría que eso, fomentar más espacios de diálogo donde podamos hablar, no necesariamente que sea en una clase, ¿no? Sino en la comida, ahí en una plática, ¿no? En la universidad hay muchos espacios para eso. Y también, pues si ya hablamos como manera más de soñar todo esto, a lo mejor una metodología, ¿no? Que fomente todas estas miradas, que también puede compartir la interculturalidad de los pueblos, porque también se tiene esa imagen de que, los pueblos solo van a hablar en la parte de cultura, porque ahí les toca. Pero no, si nos damos a la historia y también en las realidades, pues los pueblos tienen toda una dinámica para compartir desde la salud, desde la economía, desde la administración, desde todas las áreas, ¿no? Entonces yo creo que si como metodología educativa pues podemos involucrar estas miradas también, ¿no? No solo hablar de experiencias extranjeras en ciertas carreras, ¿no? También podemos involucrar las partes de las comunidades indígenas, que también nos invitan a otras miradas, a otras reflexiones, a otras formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso, en la metodología, involucrar un poco esta mirada intercultural y aportarla desde todas las experiencias de los pueblos que pueden aportar en todos los temas. Solo hay que también ser conscientes de que podemos entender eso, ¿no? Porque también se cae mucho en que, pero eso que puede aportar, y si tú no lo crees, pues ya lo vas como desvalorizando, ¿no? Entonces yo creo que eso sería un buen aporte, tal vez un sueño, no sé. Y pues bueno, y eso, y que todos tengamos este interés de hacer y acercarnos, ¿no? A otras culturas, a otras personas, y saber más de cada uno, ¿no? Y a lo mejor así pues generar a lo mejor otros proyectos que no esperábamos, y salen cosas muy interesantes. Pero yo creo que le aportaría mucho a eso, a generar espacios de diálogos interculturales en las universidades, y que haya mayor difusión para que fomenten el interés en todos, ¿no? En toda la universidad. Y nada más, Rubén, y luego nos compartes. Ok, bueno, un comentario, ¿sí? Ok, o sea, lo que desde mi perspectiva es más o menos como lo veo en la carrera. Lo que sí me ha aportado es, o sea, conocer otras culturas es el primer paso que usualmente usamos en diseño, que es el empatizar, que es el conocer cómo es la otra persona para saber diseñar correctamente, porque si no haces algo que tú crees que está bien para esa persona, pero luego no le termina funcionando y se lo terminas imponiendo y no sirve. Entonces el proceso de empatizar es entender su contexto, entender su situación y ver bien cómo funcionan las cosas para realmente hacer algo correcto. Ahorita estuve pensando que, o sea, el intercambio, pues usualmente son como otros países, pero me llamó la atención el comentario de mi compañero que, ¿por qué no sería un común intercambio, por ejemplo, a comunidades en Oaxaca, por ejemplo? O sea, que usualmente se divulga a otros países de Europa, a Japón, por ejemplo, y todo, pero al menos yo no estoy tan enterado o no he visto así como que, pues veo una comunidad a conocer bien cómo funciona, porque la verdad sí me llamaría la atención cómo cocinar sin estufa, porque yo estoy acostumbrado a todo lo electrodoméstico, entonces salir de esa zona de confort y se me hace padre porque así aprendes cómo no depender nomás de un recurso, y a mí personalmente sí me fascina aprender eso, así cómo funcionan las cosas. Y una frase que oí en otra conferencia era de que en México hay muchos diseñadores, pero hay poco diseño mexicano. Y creo que la verdad de las comunidades indígenas, bueno, originarias de México sí tienen más diseño mexicano, o sea, más identidad de lo que es México, y pues es la otra mitad de México, una parte es la ciudad y la otra es lo que no está en la ciudad. Yo conozco la parte de la ciudad, pero sí me gustaría conocer la otra. Entonces, pues sí, como digo, empatizar y conocerlos es lo que se me haría una parte buena de la universidad. Gracias, Rubén.
Bueno, nada más una pregunta rápida. Y ahorita comentabas algo, Rubén, pero el lenguaje está totalmente en nuestras raíces, ¿no? Nos define mucho de lo que somos o de lo que somos como personas. Entonces, el entrar en contacto con esos otros idiomas, Rubén, digo, allá donde has ido, o incluso a otros países que hayan visitado, otros estados, otras culturas que han conocido, ¿cómo los han modificado ustedes? Algo en ustedes que identifiquen que solía ser de cierta manera, pero a la hora de estar ese choque, precisamente esa vulnerabilidad, viéndote ante los demás, ante esa cultura hasta cierto punto desconocida, algo cambia en ustedes. No sé si tengan algo identificado en eso. Bueno, por ejemplo, en idioma, yo igual de chico aprendí inglés y pues más que nada nomás sabía inglés y español. Igual por curiosidad empecé japonés, pero sabía muy poco, y estando allá pues dije, pues va a haber más gente que va a ver inglés. Yo iba asumiendo de que iba a ser más fácil como pues en Europa o en Estados Unidos. Y la verdad es que allá hablan muy muy poco inglés, y fue así como de que, ¿y ahora cómo le hago? Entonces sí me empecé a adaptar, llevaba un diccionario, entonces pues diario estaba viendo frases o ver cómo me comunicaba. La tecnología que yo doy mucho, el celular, pues me ayudaba con frases y las ponía lo más básico posible y se las enseñaba así como de que espero que no te esté diciendo algo que ofensivo, o sea, porque pues estoy traduciendo por algo que no sé. Lo que me ha cambiado es de que a mí me gusta aprender idiomas. Por ejemplo, también aquí he tomado el curso de lenguaje de señas, porque igual, incluyendo el diseño, eso me sirve para entender a las personas. O sea, yo podría decir, yo me quedo con mi idioma y que ellos me entiendan, o sea, que ellos hablen lo que yo sé. Pero para mí es más fácil yo aprender algo nuevo y entenderlos y poder diseñar para ellos, que es mi carrera, que es lo que yo quiero hacer. Entonces, en sí, lo que me ha cambiado. Yo tengo una duda. Bueno, no una duda. Estoy abarcando todas como que sus puntos desde la parte de la experiencia que han tenido. Tú que te fuiste a Japón, que llegaste a México, ustedes que son de las partes indígenas, cada uno ha tenido como que sus historias. Yo también tuve una historia yendo hacia Chile, me fui de voluntariado, estuve 6 semanas y también me tocó vivir un impacto. Lo que yo estoy haciendo ahora es trabajar para una ONG en donde yo me estoy encargando de buscar familias para que puedan aceptar a gente del exterior hacia ustedes, sus casas, para generar una experiencia y un impacto cultural principalmente. Claro que no es que se la iban todo un año, es muy, muy temporal. Simplemente que tengan un hogar para que puedan sentir no nada más el impacto cultural, sino cómo vive una familia en Guadalajara, sea desde una perspectiva de una gente de Siria, desde una perspectiva desde Oaxaca, de alguien que ya fue a Japón y está aquí, como más del conocimiento de abarcar varias partes. Entonces yo los exhorto a que tengan esa posibilidad de tener como ampliar sus perspectivas, ya sean mundiales o como lo quieran llamar, y si quieren saber más del tema, pueden hablar conmigo después. Muchas gracias. Gracias. AIESEC. Se llama AIESEC, la organización. A ver, déjenme... bueno, terminamos las preguntas y luego hacemos aportaciones para complementar. Okay. Bueno, es una pregunta para ti, no me acuerdo cómo. Ajá, es que no sé cómo. Angie. N-J-I-N. Bueno, a mí se me hace muy interesante y quisiera que ahondaras un poquito como cómo es la cultura allá. O sea, sé que está lo de la guerra, pero sé que no todo, o sea, como rescatar un poco la riqueza de tu país, pues, porque a veces como que nomás como uno como extranjero como, la guerra, pero quisiera conocer un poquito más sobre tu país. Por ejemplo, no sé, ahorita que dices de la comida, ahorita dices que hablan en árabe, o no sé, las creencias, o cómo es la gente, el papel de la mujer también. Bueno, ahorita también dices que fue un punto valiente de tu parte que te viniste, como rescatar, o sea, cómo es, ¿no? Allá. Vamos a escuchar las preguntas por si en alguna aportación pueden reunir responder varias dudas o aportaciones. Pues tiene que ver con lo que dices, que yo creo que la mejor manera de conocer una cultura diferente es preguntarle al que es parte de ese grupo, ¿sí? Porque se nos hace muy fácil, así como desde los prejuicios que tenemos, etiquetar y decir, es que tú eres de Oaxaca, entonces yo ya tengo mi imaginario de lo que es Oaxaca y te digo lo que debe ser, ¿no?
Siria, o sea, digo, Siria, la única imagen que yo tengo de Siria es la guerra. Y creo que debe ser un país con una riqueza cultural padrísima que nos encantaría conocer. Entonces creo que cuando hicimos el primer día de la comunidad solidaria, que se llamó Diálogo con la Cultura Wixárika, quienes mostraron a la universidad la cultura wixárika fueron los estudiantes wixáritari. Entonces sería padrísimo tener estos espacios de que nos pudieras mostrar, o sea, esto es Siria, esto es como la cultura, ¿sí? No sé si ya ha habido esos espacios en la universidad, sería padrísimo. Las compañeras de HUE hemos tenido ya algunos espacios, pero nunca acabamos de conocer, nunca acabamos. También Japón, este colectivo que se llama Asia Pacífico. Ajá. ¿Tú eres parte de? Sí, API, colectivo API, Asia Pacífico y TESO. Ajá. También tienen espacios para mostrar esa riqueza, ¿no? Para acercarnos y ver como esa diversidad a la que podemos acercarnos y enriquecernos. ¿Respondes, Eugie? Pues sí. Bueno, le respondo las preguntas. Bueno, primero voy a empezar con la pregunta del idioma, como nuestro compañero que nos dijo. Yo hablo pues kurdo, pues nací, pues mis papás son kurdos y entonces hablo kurdo y el idioma oficial en Siria es árabe y me enseñaron árabe en la escuela, entonces ya hablo 2 idiomas y también cuando pues vivía en Irak estaba pues aprendiendo inglés también, entonces me comunico con esa organización, pues con ese proyecto en inglés y pues llegué a México y varias pues gente que hablan inglés y pues como tú pues siempre inglés es como hay gente que hablan mucho inglés y entonces pues tenía clases pues en inglés y español y así como aprendí y pues con la gente pues cada idioma que quieres aprender pues sí visita el país y ya pues hay un dicho en árabe que no somos árboles, pues quieres aprender, quieres pues vete, viaja, tener una experiencia padre con la gente es algo muy bueno, ¿no? Y tu respuesta pues es cultura pues no tiene terminalidad, cada vez como evolución de cultura, de idiomas, de todo, no hay una terminalidad. Pues mi país es muy hermoso, es un país antes de la guerra, es muy hermoso de economía, era bastante bien, era de toda gente. Por ejemplo, yo pues me tocó aquí como ver la gente en la calle y yo no he visto eso, como en la calle que están dormidos, pues en las zonas de centro. Vi esos y yo como wow, es como, sí, vivía con guerra, pero así como de pobreza, como verla en visual, no, pues era nuevo para mí. Y educación allá pues era muy bueno, pero después guerra, sabes, como todo que se cambia, economía se cambia, pues temas de educación no pudimos ir a la escuela porque era peligroso y todo eso. Y pues los kurdos también tienen pues una cultura, folclore diferente, tienen pues un día en el año que festejan, celebran en ese día, es 21 de marzo, se llama Eid Nowruz, es muy padre, es muy folclore, es muy de mi religión, ¿no? Bueno, religión, sí, en religión, pues aquí y allá es Islam, allá, y en religión es como es fuerte, es muy fuerte en mi país. Hay unas zonas, pues Siria es un moderno país, pueden decir, porque no es como Arabia Saudita o Irán, o son muy conservadores que poner al hijab, si saben, scarf, se ponen las mujeres como que tienen que poner, sí, es obligatorio, pero en Siria no, pues yo estaba así y pues sigo así, pues sin ese. Y ¿qué más? Ajá, comida es deliciosa. Yo hice
Yo hice una comida de allá, pues no sabía pues cocinar, pero cuando llegué aquí y era difícil en principio como comer comida nueva para mí y todo eso, y yo siempre llamaba a mi mamá, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? Y tienen muchas especias en nuestra comida, muchos... salud. Vegetariano, mucho carne, pero pues no comemos carne del cerdo. Es allá pues por religión no se puede pues, carne de puerco y aquí es como hay mucha comida de eso y yo no puedo comer, pues no puedo, como me enseñaron así y ya, o como es creo que me dicen que es muy deliciosa, pero pues no puedo, ni modo. Sí, hay muchos pues restaurantes aquí también, es como hay tortas ahogadas vegetarianas, pero es muy buena, la verdad. ¿Y qué más quieren? Pues saber. Sí, es menos fiestas allá, como más la gente más seria, como salud, como cuando salud a alguien, pues solo por hermano con pues mujer con hombre, pues solo con hermano, pero aquí es como son más cariñosos y hola y pues allá es como más seria, más formal, pues así. Benji, platícales tu impacto cuando todo el mundo te quiere saludar de beso. Sí, cuando llegué al aeropuerto, pues no sabía cómo saludar aquí, es como empecé y alguien vino y me así como, hola, y me abrazó y yo, oye, a ver, es que yo no sabía, pero después como acostumbrar, como, y después, bueno, está bien. Como además, como lejos de la familia y pues lejos de amigos, pues mi comunidad allá es como era muy social, como con la gente, tenía muchos amigos, pues viviendo con mi familia y todo eso. Y ya llego aquí, todo es nuevo, extranjero, como siento, ya estoy extranjera. Pero tengo, la verdad, unos amigos que están muy buenos, como yo digo, pues solo el idioma es diferente, pero la verdad como son muy buena onda y como amable, como no te sientes como un hermano o una hermana está contigo. Como me tocó unos dos amigas como están muy buena onda, un amigo también, pues varios. Y pues estoy a gusto, pues es difícil, la verdad. Es extraño mucho cosas de allá, especial la comida. Comida es pues es el mejor de mi vida y ya pues sí, está difícil. Hay una aportación que nos faltó cerrar por parte de Ana respecto a la pregunta del idioma. Entonces, ya para ir cerrando, yo creo, ¿verdad? Esta también se me hace muy interesante porque justamente para cuando yo aprendo a hablar como el castellano, ¿no? Que es como el idioma que tuve que aprender, pero lo aprendí yo creo inconscientemente porque o era la tele, la radio, porque en mi comunidad donde yo estaba pequeña todo el tiempo hablábamos Newsabi, entonces no me di cuenta en qué momento aprendí a hablar el castellano. Pero sí quería retomar como el momento en el que mi papá nos cuenta, ¿no? Por qué nos decide meter a la escuela. Él decía, es que esa es la única manera que tú puedas aprender a comunicarte y entender todo el mundo de esas personas para que cuando vengan a querer dialogar con nosotros, bueno, paréntesis de esto, mi papá es como una persona muy activista también, entonces hace como manifestaciones o va a pedir solicitudes y estas cosas, ¿no? Y bueno, y ya regresando, entonces mi papá decía eso, que íbamos a conocer todo ese otro mundo de esa otra persona, ¿no? Entonces por eso él quería que aprendiéramos este idioma, ¿no? Porque de alguna manera los abogados que había o los doctores que había,
que sigue habiendo, solo hablaban el castellano, ¿no? Entonces era como tú vas a conocer de nuestra comunidad y también vas a conocer allá, y tú vas a ser como ese intermediario que va a dialogar con esta cultura, ¿no? Pero a favor de nosotros como comunidad, porque tú vas a conocer todo lo que somos, todo lo que nos va a afectar o no nos va a afectar en solucionar cosas o no, ¿no? Entonces, por esa razón, yo creo que he visto esto de empezar a hablar un nuevo idioma para poder comprender todo un mundo, ¿no? Porque yo lo veo como una puerta para empezar a dialogar y empezar a entender el significado de las cosas. Por ejemplo, en Ñusabi hay muchas palabras que yo no podría traducirlas al castellano o interpretarlas de alguna forma, ¿no? Porque en el sentido mismo de comunicarte en Ñusabi tiene todo el significado del mundo y no hay manera de decirlo en otra forma, ¿no? Entonces, eso para mí es este nuevo idioma, o hablar o encontrarte con un idioma distinto, independientemente de la forma en que tuviste que aprenderlo o que tenías que seguirlo hablando, es que reconozcamos que es como una puerta que nos abre a otros mundos, a otras reglas, a otros conocimientos que al irlos descubriendo y entendiendo, pues te va sorprendiendo, ¿no? Como muchas cosas. Entonces yo creo que me gustaría cerrar con eso e invitarlos a que sigamos reconociéndonos y que pues nos acerquemos a las personas para seguir aprendiendo más, ¿no? de cada uno. Y pues bueno, involucrarse a talleres de lengua si quieren y conocen también. Ya, gracias. Sí, abordando un poquito lo que dice Ana, es muy cierto. Pero aparte de nosotros como indígenas, la mayoría de la gente, los que están en las comunidades, pues no hablamos el español, o sí lo entendemos, pero vamos a entender muy limitado el castellano. Lo que pasa en muchas veces, y lo que me he dado cuenta, sobre todo en las políticas públicas, pues que se genera hacia el exterior, ¿no? Y después se va descentralizando. Pero una de las cosas es que si vamos, o los que no hablamos el español, por lo menos me he dado cuenta también de eso, un proceso que yo pasé también en la parte de una investigación, lo que yo veía mucho es el uso de las palabras, los términos muy técnicos, todo es muy académico, y llegaba en ese momento en que, pues, ¿cómo se lo voy a explicar esto a mi comunidad, a la persona que no sabe leer, a la persona que no sabe entender ese término? Es un choque muy, muy grande en donde yo dije, yo tengo que hacer una investigación donde me entienda mi gente. Porque aquí es muy común que se hace eso. Entonces, una parte en donde sí me enfrenté así como un reto muy grande, me enfrenté con pues, los profesores sobre todo, de que mi investigación era de que me decían, pues es que tu investigación se lee como que no sabes hablar el español. Yo me quedaba así. Sí, tal vez no lo sé hablar el español, pero sé comunicarme bien en mi lengua. Y esa es una parte de la investigación que yo quiero hacer porque quiero que me entienda mi gente. Eso es lo que yo decía. Ese era mi argumento, un argumento muy principal, porque yo quiero seguirme comunicando con mi gente. Y otro proceso en donde me enfrenté es que la lengua pues es muy importante, ¿no? Porque toda la gente se comunica en mi lengua y no es necesario hablar el español para comunicarse. Pero si se llegara a generar alguna política pública, entonces ¿de qué forma yo iba a informar a mi gente, ¿no? Pues es un caso muy particular, no sé si se había hecho antes, pero pues yo quise hacer eso, ¿no? De que la lengua no se tiene por qué seguirse sesgando. Estamos ya en siglo XXI en donde debemos de reconocernos todos. Aquí, la verdad, a veces soy muy honesta y muy directa a veces, y muchos no les gusta esa parte, pero yo creo que falta muchísimo esa parte de saber decir las cosas también y saber mantener la posición, porque muchas veces hemos caído en esta parte de manipulación, ¿no? Y eso es lo que sucede en muchas cosas con las comunidades, sobre todo en las políticas públicas, porque pues sí me lo estoy enfrentando también. Y yo lo que recomendaría es esa parte de, si nos queremos comunicar con las comunidades o las personas que no hablan nuestra lengua, por lo menos que hay alguien, algún intérprete, alguna traducción en donde esa gente lo pueda desenredar fácilmente y se pueda comprender más de manera sencilla y pues crear este puente de comunicación para poder trabajar en conjunto.
Muy bien, pues agradecer a cada uno de ustedes. A mí me invitaron dicen, abrir bocado. Yo creo que todo el evento abre bocado para dar pie a un diálogo más profundo, no solo con los que están aquí al frente, sino estoy seguro que cada uno de los que estuvieron presentes tiene mucho que aportar y lo podemos seguir haciendo. Ojalá estos diálogos queden abiertos de manera permanente y que entre los pasillos, en las aulas, en todos los espacios que se van generando desde la universidad, continuemos con este diálogo intercultural. Muchísimas gracias a todos por tu participación y nos vemos en la siguiente espacio del Ágora. Gracias. Bueno, si alguno de ustedes ahorita que comentaban está interesado por vivir una experiencia intercultural a través de la universidad, están invitados a participar en el PAP Realidades Indígenas, que se coordina desde el Programa Indígena Intercultural, en donde ustedes pudieran experimentar, hacer una participación, una colaboración con algunas de las comunidades con las que tenemos convenio y con las que nos hemos acercado históricamente y que puedan colaborar junto con ellos. Se pueden acercar por ahí en el edificio Eñe, tercer piso. Muchas gracias.